Pero, la problemática de la vivienda. Él es editor de Traficantes de Sueños, fundador del Observatorio Metropolitano Integrante de Ganemos Madrid, ahora Madrid. Lideró la lista de Madrid en Movimiento en aquellas primarias de los ayuntamientos del cambio, que luego no fueron tan del cambio. Fue concejal de los barrios de Moratalaz y Salamanca y fue uno de los impulsores de la plataforma Bancada Municipalista que se presentó en las elecciones del 2019, donde el Partido Popular volvió a gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Nada, te doy la palabra, Pablo. Con esta presentación, la palabra y ánimos, ¿no? Es decir, desde donde partimos. Lo primero agradeceros la invitación, agradecernos la invitación y la convocatoria de este acto. Como comenta José Daniel, pues un poco pues una buena parte de lo que voy a contar está en este librito que espero que todo el mundo compre, aunque se puede descargar libremente de la web, que se llama La democracia de propietarios, fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda. Pero bueno, fundamentalmente la idea era intentar de algún modo hacer un panorama de dónde estamos, o al menos de una parte de donde estamos en la cuestión de la vivienda, porque muchas veces pues van saliendo distintas noticias o elementos un poco de valoración, pero suele haber pocas visiones de conjunto de qué es lo que está pasando en la vivienda. De hecho, en esta última fase, y precisamente por lo que tiene que ver la aprobación de la ley de vivienda, sobre todo desde el ámbito de la izquierda, suele mirar lo que sucede en la vivienda a partir de los debates que se abren en torno a la ley, y realmente la realidad del ámbito inmobiliario en el residencial tiene que ver mucho más con las dinámicas reales de cómo funciona el capitalismo que con los debates que se abren a partir de las leyes públicas, desgraciadamente, ¿no? Porque las leyes, sobre todo si se dicen progresistas, deberían intervenir con dureza, incluso con un horizonte, si se quiere, más comunista, sobre las dinámicas del mercado y de la propiedad, que, como sabéis, fundamentalmente lo que se dedican es a acumular la riqueza y, por lo tanto, a expropiar a una parte importante de la población de la posibilidad de tener acceso a la vivienda. La intervención la he dividido en 3 puntos, que pueden ser estos, y seguro que con el resto de intervenciones van saliendo otros muchos más, que nos puedan decir en qué situación estamos en ese elemento tan básico de la economía política española, que es el mercado inmobiliario, ¿no? Y el mercado inmobiliario entendido en sus 2 grandes patas: el mercado de la construcción, de la promoción de viviendas, pero no solo, y por otro lado el mercado de actividades inmobiliarias que todos y todas conocemos, el mercadeo de las viviendas y de otros sectores, ¿no? El primer punto que quería hablar era en qué medida, a partir de la crisis de 2008, se ha reestructurado y en qué medida se ha reestructurado el mercado residencial español. El segundo punto que quería tratar era el que tiene que ver con la situación del sector comercial, si se quiere así, del ámbito residencial. Y el tercero es la pregunta de si esto va a cambiar y si las políticas públicas de vivienda, empezando por la ley de vivienda, están interviniendo sobre la problemática. Como veréis, intentaré dar algunos datos, pero como veréis, pues no son puntos muy divertidos, es decir, que no sé si va a ser especialmente entretenido de lo que vamos a hablar, pero bueno, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El punto de partida que existe en nuestro mercado inmobiliario, en el mercado residencial, es algo que todos y todas conocemos, algo que viene del franquismo, es una de esas herencias del franquismo que no suelen aparecer en las leyes de memoria histórica y que tiene que ver con la construcción de la sociedad de propietarios. La sociedad de propietarios como elemento de estabilización política, como elemento de articulación política de nuestra sociedad. Eso significa que la manera de acceder a la vivienda desde los años 60, 70 del siglo XX en nuestro contexto es el de la propiedad, y en concreto en las últimas décadas era a través de la hipoteca
que las hipotecas y el sistema hipotecario que saltó por los aires en el año 2008 con la crisis, ¿no? Esto nos podría hacer suponer que a partir de la crisis de 2008, y esa es una de las grandes preguntas que tenemos ahora encima de la mesa, si esa vieja sociedad de propietarios franquistas sigue funcionando o no sigue funcionando, si la mayoría de la población sigue viviendo en propiedad o realmente ya el mercado del alquiler es el que copa en gran medida nuestro contexto, ¿no? Ahí los datos que tenemos del año 2021 son bastante curiosos, ¿no? Porque nos dicen que, por ejemplo, la población nacida en España, todavía más del 81% de esas personas viven en una casa que es de su propiedad. Mientras que las personas que han nacido en el extranjero, más del 50% viven en casas que son de alquiler, ¿no? Esto nos da ya un primer dato que es interesante, sobre todo si lo comparamos con lo que sucedía al inicio de la crisis, en 2011. En el año 2011, el 84% de las personas nacidas en España vivían en una vivienda en propiedad. Y en el caso de la población extranjera, esa situación era el 42,97%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que quiere decir es que la sociedad de propietarios entre la población nacida en España sigue manteniéndose con cierto o reproduciéndose con cierto grado de eficacia y que fundamentalmente, proporcionalmente, son las personas nacidas en el extranjero las que ya estaban antes de la crisis y han seguido pasando con mayor intensidad al mercado del alquiler, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí tenemos un primer punto del que partir. El primer punto es que la sociedad de propietarios está especialmente rota o no existe fundamentalmente para las rentas más bajas y fundamentalmente para las rentas más bajas que han nacido en el extranjero. Estos datos, que pueden parecer un batiburrillo en la cabeza, explican una cosa que es fundamental en nuestro contexto, y es el por qué la política de vivienda se sigue contemplando desde los ojos de los propietarios y no desde los ojos de quien no tiene acceso a la vivienda por vía de la propiedad. Y explica también por qué las políticas públicas acompañan y cuidan con especial intensidad a los sectores propietarios, ¿no? En ese sentido, a día de hoy lo que estamos asistiendo es que ese cuadro en el cual ni siquiera la crisis entre los sectores de clases medias españolas, podríamos decir, se han visto afectados con fuerza por la crisis de 2008, la gran pregunta que tenemos ahora es qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque evidentemente a día de hoy lo que sucede es que es muy difícil comprar una casa, es decir, el Euribor en el último año y medio ha estado entre el 3,7 que está ahora y hasta el 4,2, 4,3 que ha estado últimamente. Eso, para quien no esté hipotecado, significa que si pagabas una cuota de 600 euros por tu vivienda, pasas a pagar 1.200 euros por tu vivienda mensualmente, es decir, que esa es la situación que tienen a día de hoy las personas que están hipotecadas, y dependiendo también del volumen de deuda principal que tengas, pero bueno, al fin y al cabo se ve que llevamos un par de años, 3 años, que están sobrevolando las distintas crisis que nos atraviesan. La crisis económica, por supuesto, sobre todo para los hogares con menor renta, la crisis climática y la crisis de materiales, que está haciendo cada vez más difícil construir, es decir, construir cada vez más es un ejercicio también de poderío económico. De hecho, algunos de los grandes ricos que construyen lo hacen ya con materiales llegados a través del mercado negro, de la arena en la India. Es decir, la Interpol tiene ya algunos informes sobre como en algunos lugares se tiene que construir ya con materiales del mercado negro, porque el mercado de materiales está realmente atascado, y bueno, pues al fin y al cabo un espacio de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto sería ese: la sociedad de propietarios para las clases medias nacidas en España se sigue reproduciendo con cierto grado de eficacia, y
la gran pregunta que queda encima de la mesa es si además de las personas no nacidas en España y las personas con menor renta, otros sectores de la población van a empezar a verse afectados con mayor intensidad por esta crisis y, por lo tanto, las movilizaciones de vivienda van a ganar en gente que engrosa sus filas y que de alguna manera amplía las luchas. Esto es difícil de prever, pero lo que sí sabemos es que esa sociedad de propietarios está dejando ciertos elementos de continuidad interesantes. Primero, que en los últimos 10 años ha habido más de 5 millones de viviendas heredadas por las nuevas generaciones. Es una cantidad bastante importante. Y lo segundo, que sabemos que estas clases medias españolas fundamentalmente se están reproduciendo con tasas de 1,2, 1,3 hijos e hijas por mujer desde ya hace 3 décadas, lo que quiere decir que las herencias de esa vieja sociedad de propietarios, lejos de disgregarse, se van a concentrar en menos gente, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un dato que luego podemos discutir, ¿no? El segundo elemento que podemos pensar es cómo está el sector inmobiliario, es decir, la imagen que nos llega hasta la crisis de 2008 es un sector inmobiliario residencial que construía a una velocidad enorme, con cientos de miles de viviendas cada pocos años, prácticamente cada año, con un volumen de inversión extranjera, sobre todo a partir de 2013, enorme. Y al fin y al cabo, un mecanismo que funcionaba a nivel de mercado y a nivel social de una lógica que no es real, pero es la que funcionaba así a nivel más popular. Es, si construimos muchas viviendas y hay mucha más oferta, mucha más gente podrá tener acceso a una casa, ¿no? Es decir, algo que no se ha cumplido, pero que es la lógica en la que se venía funcionando y es la misma lógica que se quiere imponer ahora. Es decir, el imaginario de que construyendo mucho vamos a tener todo el mundo una vivienda o acceso a una vivienda más barata, más asequible, mucho más fácil de encontrar y demás, ¿no? Lo que sucede es que en la crisis está pasando realmente todo lo contrario. Es decir, la promoción de vivienda, la construcción de vivienda ha caído en más de un 30%, de un 13%, y las ventas han caído entre un 15 y un 20%. Y no solo eso, sino que el imaginario que tenemos de que los fondos internacionales están invirtiendo para que haya un nuevo ciclo inmobiliario en España tampoco se está cumpliendo, como sucedió entre 2014 y 2018. Realmente hemos pasado en el año 2019 de tener más de 20.000 millones de inversión en el ámbito residencial inmobiliario, precisamente para todo esto que ya conocemos, fondos de inversión, vivienda en alquiler, compra de alto standing, es decir, todos los sectores inmobiliarios, a estar por debajo de 3.000 millones en el año pasado y este año estar por debajo de los 2.500 millones de inversión. Esto es, no hay inversión que levante el ciclo inmobiliario que se está anunciando en todos los lugares. Y aquí es donde entra el tercer punto. Es decir, si la gran promesa de que va a haber vivienda, y eso que está anunciándose todo el rato en la tele, de nuevas ampliaciones urbanas, nuevos desarrollismos, el nuevo capitalismo inmobiliario verde que nos anuncian, no se está financiando con dinero privado, ¿quién va a financiar los desarrollos de campamento, los desarrollos del sureste? Hablo de Madrid, los desarrollos de Sant Andreu en Barcelona, los desarrollos del 22 Arroba, los desarrollos de todas las grandes capitales de provincia como Bilbao, como Málaga. Pues lo vamos a financiar con dinero público. Lo vamos a financiar con dinero público. Y en ese contexto es en el que hay que entender la aprobación de la Ley de Vivienda. Si vemos el dato de las próximas viviendas que se van a construir, más o menos están planificadas para los próximos años en torno a 97.800 viviendas, entre los próximos 10 años. Esto antes se construía en un año y medio. Pues de esas 90 y pico mil viviendas, prácticamente 65.000 van a ser financiadas con dinero público. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Cada vez que hablemos de ley de vivienda tenemos que hablar de cómo se está afianzando este proceso de refinanciación de los sectores de inversión inmobiliaria
e inversión también extranjera, de inversión inmobiliaria tradicional a partir de las ayudas públicas. ¿Cómo se va a hacer este proceso? Lo habréis escuchado, se va a hacer en colaboración público-privada, esto es, del fondo público se pone el suelo, se pone la financiación barata y se cede la gestión de esa vivienda a empresas privadas durante 50 años, garantizando beneficios en la construcción de entre un 3 y un 5% y en la gestión entre un 4,5 y un 5% a 50 años. Unas rentabilidades que a día de hoy a ese plazo no está ofreciendo ningún tipo de mercado, ni los mercados de deuda, ni los mercados de ningún tipo. Con lo cual, lo que estamos viendo es que de algún modo el nuevo ciclo inmobiliario quiere parecerse a Florentino Pérez, ¿no? Es decir, todo el mundo cuando le habla de Florentino Pérez, ¿cómo funciona Florentino? Florentino tiene beneficios y los tendrá toda la vida porque fundamentalmente vive de la licitación pública, de construir puentes, de hacer carreteras, de hacer grandes infraestructuras, de los fondos Next Generation. Es decir, y ese elemento es fundamental para entender lo que está pasando. Con esto ya acabo. Cuando os acordaréis que cuando salió la ley de vivienda hubo un montón de debates sobre su articulado. El último debate ha sido el índice de precios. Luego podemos entrar, si queréis, con más profundidad. Pero mientras los movimientos sociales, los movimientos de lucha por la vivienda, la izquierda, debatíamos sobre la ley de vivienda, Pedro Sánchez hizo una rueda de prensa unos días después del Consejo de Ministros del 9 de mayo. En ese Consejo de Ministros, fundamentalmente, lo que se aprobó es un chorro de más de 6.000 millones de euros destinado precisamente a este sistema de colaboración público-privada, de eso que denominan vivienda asequible, que solo es asequible para las clases medias, no es asequible para las rentas que diríamos están en el 30% más pobre de la población. Aprobó la entrega de suelo público a estos procesos de privatización de la vivienda asequible, y aprobó otra cosa que son 50.000 avales públicos a personas que se quieran hipotecar. Y yo creo que esos avales públicos explican muy bien lo que está sucediendo. Es decir, esos avales públicos se conceden, si eres una sola persona, a gente que gane hasta 35.000 euros al año. Es un buen sueldo ya, 35.000 euros al año, y si lo pides en pareja, hasta 70.000 euros al año. Pensar un hogar que ingresa 70.000 euros al año está bastante bien, ¿no? Y encima el aval se lo das, es público, ¿no? Es decir, esa medida yo creo que expresa muy bien de lo que estamos hablando, y podemos profundizar también con el índice de viviendas y con otros elementos, que realmente la ley de vivienda y las medidas concretas que se están tratando van precisamente dirigidas a ese sector de la clase media que está teniendo dificultades para reproducir su posición dentro de la sociedad de propietarios. Con lo cual, de nuevo, las políticas públicas, como ya sucedió en los años 90 con las VPOs, ¿os acordáis? Todas esas viviendas que te facilitaban la compra, luego se desclasificaban y tú podías hacer negocio en el mercado libre. Ahora eso se llama avales públicos, se llama colaboración público-privada, se llama cesión de suelo y se llama avales del ICO, para que te puedas endeudar y seguir permaneciendo en esa sociedad de propietarios. Con lo cual, el futuro, desde mi punto de vista, es el 20-30% de la población más pobre seguirá en una situación enormemente dificultosa, y las políticas públicas se van a dirigir a estabilizar a los sectores de menos ingresos de las clases medias, sobre todo hijos e hijas de las clases medias que, por falta de la capacidad de ahorro, no pueden seguir entrando en la sociedad de propietarios que quedaron sus padres, a pesar de que hereden de ella. Pero esas herencias llegan demasiado tarde, ¿no? Hasta que llegue la herencia, probablemente estos avales públicos permitirán una cierta renovación, y dejando un cierto grado también de incertidumbre de en qué medida eso va a funcionar o no, en un momento en el que, a partir del año que viene, aprobado ya los pactos de austeridad a nivel europeo, puede que se abra una nueva crisis en los presupuestos públicos, en los presupuestos públicos europeos, que nos lleven a una situación similar a la que vivimos entre 2011 y 2013, que recordaréis que acabó con aquella inclusión dentro de la Constitución española del artículo 135, ¿no? que destruía de alguna manera la posibilidad de esta inversión, intervención pública. Y nada más. Con esto luego ya, si queréis, en el debate pues podemos seguir.
Pues, hola. Muchas gracias, Pablo, por esta propuesta y este análisis que has hecho. Ahora vamos a contar con las organizaciones que se baten todos los días en la calle y os haré 3 preguntas. La primera relacionada con la historia. Voy a empezar con Laura, aquí a mi izquierda, de la Asamblea de Vivienda de Usera Villaverde. Un poco cuándo naciste, en la época del 15M, cuéntanos un poco cómo, y la evolución que habéis tenido desde aquellos momentos, hace 23 años ya, casi 22, 23, no, 13. Es verdad, 13 años. Pero parece que han sido 30, ¿eh? También te lo digo. Ha sido duro, ha sido duro. Hemos envejecido un poco mal algunas, sí, en estos 13 años. Bueno, pues como bien decías, la Asamblea de Vivienda de Usera Villaverde originalmente era un grupo de trabajo de la Asamblea Popular del 15M del barrio de Usera, que nació además con unas vistas a muy cortísimo plazo. O sea, esto era julio cuando nos desalojaron de Sol, nos fuimos a los barrios y en la Junta de Distritos, hay gente aquí de Usera, lo conocerá, pues nos juntábamos ahí un montón de gente y entramos o sea, y la OPA nos propuso que si meneábamos un poco, agitábamos un poco el barrio de cara a una movilización que iba a ser el 25 de septiembre siguiente, del 2011. Entonces dijimos, hombre, pues cómo no. Constituimos un grupito de trabajo para movilizar al barrio en esa convocatoria y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, porque es que no deja de perseguirnos gente todas las semanas que vienen a nuestro local con este problema. O sea, que el problema ha ido mutando. A mí esto me da una lectura de que hacemos mucha falta, pero que no hemos conseguido solucionarlo del todo, porque viene gente con problemáticas diferentes, pero bueno, seguimos haciendo mucha falta, lamentablemente. Y bien al principio nos reuníamos en la calle, empezamos a pasar frío, ocupamos un local, luego ocupamos otro, y nos fueron desalojando. Las ocupas tienen esto, que es que bueno, pues duran un tiempo, y al final pues nos hemos asentado, nos han cedido un espacio en una asociación de vecinos en Orcasur, y esto, que en principio no era nuestra idea, ¿no? Preferíamos expropiar un espacio y darle uso, ¿no? Sobre todo porque eran bloques, proyectos que habían fracasado, ¿no? y edificios abandonados a medio construir de la época de la burbuja, ¿no? Y nos molaba esa idea, pero es verdad que darle un espacio consolidado, estable, donde no pasemos frío, donde haya un servicio con agua corriente, en fin, esto es verdad que fortalece la estructura de la organización. Entonces, en los últimos años, pues estamos en estas condiciones, ¿no? ¿Suficiente? Sí, gracias. Ahora continuamos con más preguntas. Sonia. A continuación, Sonia, de La Paz de Vallecas, un poco háblanos de la historia, cómo comienzáis, en fin. Vale, gracias. Bueno, me había preparado como más el tercer punto que nos vas a preguntar, pero sí que os cuento un poco por encima, ¿vale? O sea, Paz Vallecas pues viene también del 15M, se presentó en sociedad con la ocupación de 3 bloques de viviendas. O sea, ahí se inicia como un largo recorrido de lucha, muy centrado al principio en el tema hipotecario, pues precisamente por el estallido de la burbuja. Y bueno, como que no voy a contar toda la historia, yo en Vallecas he aterrizado no hace tanto, vengo más de Villalba, también de otros bloques ocupados a Sareb, y nos reunimos en La Villana. Yo creo que los 482.000 desahucios que se han producido desde aquellas fechas, desde 2008, pues hace que no podamos rendirnos, ¿no?, en esta batalla. Y bueno, y voy a hablar en todo lo que diga, muy desde la pelea del día a día, y un poco cortada porque hay mucha gente y no estoy muy acostumbrada a hablar así, ¿vale? Pero bueno, si queréis, no sé si ahora o luego, pero un poco cómo nos organizamos también en la asamblea. Vale, pues lo paso y paso más palabra, ¿vale? Sindicato de inquilinas e inquilinos son los más recientes. ¿Tú, Pablo? Lucas. Nos acabamos de conocer y una larga amistad, creo, que puede surgir de esta. Lucas,
Pues el sindicato de inquilinas e inquilinos surge en 2011. Un poco háblanos de cuál es la coyuntura en ese momento y por qué surgís, por qué no sois PAB de Vallecas, digo PAB de etcétera, por ejemplo. Vale, genial. Sí, bueno, el sindicato de inquilinas, en realidad, como tú muy bien has dicho, somos bastante más recientes porque surgimos en 2017, o sea, vamos a cumplir ahora 7 años. Y claro, la organización surgió ante la toma de conciencia de cada vez más personas que el problema de la burbuja inmobiliaria se había desplazado del régimen de propiedad de la vivienda al régimen de los alquileres, que era o sea, esto en realidad era un proyecto planificado políticamente, tanto por la última legislatura del gobierno de Zapatero como durante todo el periodo de gobierno de Rajoy, que sí con la creación de la ley de las SOCIMIs, los incentivos activos a que vinieran fondos buitre y empresas extranjeras a comprar y a especular con la vivienda, ¿no? Y todo ello había cristalizado en que los precios de los alquileres ya habían comenzado a subir de forma absolutamente agresiva y desproporcionada. Bueno, y lo siguen haciendo, porque una de las cosas que nosotras decimos siempre en las asambleas es que en los últimos 10 años el sueldo medio en España ha subido un 3% y los alquileres han subido de medio un 51%. Entonces estamos claramente en una situación de gran vulnerabilidad, todas las personas que no tenemos acceso a la propiedad de nuestras viviendas, ¿no? Entonces, nosotras, durante todo el recorrido, durante toda la experiencia de aprendizaje y de lucha política que hemos ido acumulando durante estos años, hemos intentado siempre enfatizar mucho en que la subida de los alquileres no constituye ningún fenómeno meteorológico que pasa sin que nadie sepa exactamente por qué, sino que pues esto es fruto de una planificación política determinada, como también bueno, que entronca muy bien con lo que Pablo estaba comentando antes. Pero nosotras siempre hemos pensado que la manera de articular y de construir estructuras de contrapoder inquilino frente a unas leyes y a una administración pública que en el mejor de los casos son pasivas y en el peor se alinean directamente con los intereses de los rentistas, es la generación de estructuras de lucha colectiva, la organización y el mantenimiento de bloques en lucha, que de hecho ahí tenemos, bueno, está Antonio con el conflicto de Blackstone, hay otras personas del sindicato que hemos llevado a cabo estos conflictos colectivos contra los grandes tenedores, y luego también la estrategia del sindical del nos quedamos, mediante la cual cuando se acaba el periodo de vigencia del contrato, las inquilinas decidimos quedarnos en nuestras casas pagando la misma renta que pagábamos antes de que se finalizara el contrato, y así ganábamos tiempo para organizarnos con nuestras vecinas, con nuestras inquilinas, con la gente de nuestro entorno, para forzar a las propiedades a llevar a cabo unos procesos de negociación colectiva, ¿no? Y bueno, ahora lo voy a dejar aquí, y como tenemos ahora que hablar como del momento actual, pues ahí podemos. Pues otra vez, Laura, si quieres. El momento actual que estáis haciendo, cuál es un poco las luchas que estáis llevando a cabo, cómo veis la actualidad 2023-2024. Bueno, nosotras casi desde el principio, yo creo que fuimos de las primeras asambleas que empezamos a denunciar el tema de las familias que estaban ocupando a raíz de, o sea, tras haber sido desahuciadas. O sea, quiero decir que mientras había otras asambleas que estaban muy centradas todavía claro, en aquel momento es que éramos a lo mejor 30 nodos en la Comunidad de Madrid, muy coordinados, era un movimiento muy potente, muy bonito y muy solidario. O sea y yo veía que en otras zonas todavía seguían hablando de hipotecas, cláusulas abusivas y tal, y sabía, ¿no?, y que estuvo muy bien, pero yo veía que en mi asamblea, sin embargo, estaban viniendo casos de ocupación que no entraban en los parámetros de acción de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Por eso nosotras no nos constituimos en PA, seguimos con nuestro nombre de Asamblea de Vivienda, porque no teníamos apenas hipotecas. Quiero decir, y a día de hoy, te lo traigo al día de hoy, en nuestra asamblea sigue gente, o sea, que fueron desahuciadas, que ha sufrido varios desahucios desde entonces y que no ha conseguido regularizar su situación desde entonces. O sea, que hay todo un mercado de vivienda vacía sobre el que se ha generado un mercado negro, que yo lo llamo mercado negro, sumergido, irregular, invisible, o sea, una realidad por debajo del radar de las instituciones,
evidentemente, fuera de cualquier proceso judicial, legal, sin protección de ningún tipo, y que es una realidad oculta, pero o sea, que no es ninguna locura si sabemos, porque todos vivimos en este país, que hay mercado negro en todas las áreas de la economía. O sea, hay muchísimo mercado en B en cualquier área de la vida, ¿no? Y la vivienda no es menos. ¿Por qué se mantiene esa situación ahí? ¿Por qué se mantiene esa situación ahí? Y es que, y esto luego ya enlazaré con la siguiente pregunta, si tengo ocasión, me encantaría, porque es lo que le he estado dando vueltas de cara al día de hoy, es que por la vía de los hechos, en un parque importante de vivienda que oficialmente está vacía, pero que te digo yo que tiene gente, porque si no estaría la gente en las calles quemando contenedores. La gente tiene dónde vivir. ¿Dónde está el millón de familias que han sido desahuciadas desde el 2008? Están bajo techo. O sea, que quiero decir que para la propiedad de la vivienda y el uso de la vivienda están disociados en un porcentaje muy importante del parque de viviendas y que, sin embargo, no le estamos poniendo hoy el foco porque está sumergido, ¿no? Y esa es la realidad que nosotras estamos viviendo. Y me encanta compartir el panel con el sindicato de vivienda porque ellos, en cambio, sí atienden a la parte legal oficial y visible de la especulación y la explotación de las familias, ¿no? Entonces, como que yo creo que, o sea, yo milito en los dos espacios por esto, porque necesito comprender el conjunto, ¿no? El conjunto del mercado. Nosotros estamos en Usera concentrados en esta otra parte, ¿no? Gracias. Sonia, ¿qué ocurre en la República Independiente de Vallecas? Bueno, ahí, a ver, es que no sé si antes lo he comentado, nos reunimos en La Villana y nosotros nos reconocemos como comunidad en lucha y trabajamos siempre, y voy a entrar también un poquito a ese tema que ha comentado sobre lo legal, bueno, claro que entramos también. Trabajamos como sobre tres ejes, ¿no? Que es siempre hablamos de la asamblea, de lo que es la propiedad y de lo que son los juzgados. Los juzgados, el tema legal, es como que tiene un recorrido también para quienes ocupamos, que pues yo creo que son muy mayoritarias la gente que ocupamos dentro de las asambleas. Están empezando a venir despacito, pues gente de las, eso lo hemos comentado muchas veces, gente que en su día se hipotecó y que ya sufrió a lo mejor un desahucio, logró negociar pues a lo mejor una vivienda de un fondo social del banco, pero eso con el tiempo pues esa gente está volviendo, o los que han seguido a lo mejor porque han renegociado la hipoteca, han seguido pagando, de pronto con estas subidas del Euribor pues se están encontrando con que teniendo pagado el 80% ya de la hipoteca, de pronto es que yo no puedo cubrir 1.600 al mes, ¿cómo hago? Me voy a quedar sin la casa teniendo pagado el 80% de la hipoteca, no es como antes que a lo mejor era más inmediato o sea, que se había pagado como una parte como más pequeña. Entonces, bueno, entonces lo que nos encontramos es eso, o sea, o lo que peleamos es, desde el lado de la propiedad, pues ahí tenemos varias campañas que no solo estamos la PA de Vallecas, sino muchas más asambleas de vivienda y colectivos en todo el Estado, ¿vale? Y hay campañas de presión pues a Sareb, a bancos, a fondos, pues habéis oído hablar de algunas, Guerra Cerberus, Plan Sareb, las campañas contra CaixaBank, que están ahora como cogiendo un poco de fuerza. A la propiedad lo que le hacemos son acciones, intentamos presionar, pues siempre tenemos como en la cabeza el tema de conseguir un alquiler social, que también eso tiene sus límites, su recorrido en el tiempo. Un alquiler social no es eterno. Luego en la parte del tema de cesión de uso voy a entrar un poco más a este tema, ¿vale? Y en la asamblea es donde nos organizamos, es como trabajamos, y desde el apoyo mutuo, y siempre con esa idea de comunidad en lucha en la cabeza, porque la vivienda pues no es solo la vivienda, ¿no? Es también el suministro, es el alimento, son las relaciones sociales, es el barrio en el que vivimos. Entonces la idea de comunidad como que nos invita pues quizá a tener algo más en la cabeza que solo el quiero mi techo y debajo de tu techo, pues yo esto que hablaba, ¿dónde están toda esta gente que desahuciaron? O sea, hace una semana que nos llamó una gente porque había unos matones en una nave y cuando tú te vas a visitar esa nave lo que te encuentras es unos 20 espacios hechos con telas en una especie de garaje enorme. Y esos espacios donde alrededor hay telas, esto hablo de hace una semana, son de gente que su situación, la mitad de calle, mamás con sus niños, y te encuentras también cosas como muy dentro del propio colectivo que a veces es como, esto es peor que lo nuestro
y se dan como esas mierdecitas, ¿no? De guerras entre pobres, de, uy, es que estos son los borrachines de la plaza, ¿nos vamos a meter en esto? Puf. O sea, es un tema de la precariedad que vivimos, la gente que estamos en los colectivos, o sea, yo siempre, cuando me invitaron a esto, era como, jo, es que hay un abismo tan grande entre que a mí me parece un paraíso, he visitado alguna vez Entre Patios, yo llego allí y digo, esto es el paraíso, ¿sabes? Pero luego la realidad nuestra es más este infierno que vivimos diario y que vive pues mucha gente en nuestro barrio. Y bueno, luego, no sé si tiramos con el tema de cesión de uso, que me había preparado algo, luego. Vale, sí. Vale, fenomenal. Pues por nuestra parte, a ver, lo que estamos observando, que es una tendencia generalizada a nivel de toda España, pero que el territorio que más nos incumbe ahora mismo es Madrid, nosotras estamos viendo, tanto por los datos como por las personas y los casos que nos llegan a nuestras asambleas, que en Madrid estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad de la vivienda en cada vez menos manos y cada vez con una mayor pues eso, acumulación de la riqueza y del capital, ¿no? Ahora mismo más del 23% de las viviendas de alquiler que están registradas en la comunidad son propiedad de empresas que tienen 50 o más inmuebles alquilados, o sea que son megatenedores, y 10 empresas controlan el 12% de los inmuebles de toda la comunidad. Entonces, claro, dentro de esta lucha por intentar cambiar el paradigma de la propiedad inmobiliaria en España, identificamos que estos enemigos son los más visibles, son los que acumulan un mayor capital y una mayor capacidad para condicionar e influir todas las decisiones relevantes en el mercado, como por ejemplo la oferta de vivienda disponible o el precio medio de la vivienda, y por eso, como también decía antes, nos estamos organizando en conflictos colectivos para realizar un daño concreto y tangible a estos grandes propietarios y así comenzar un poco a agujerear o a erosionar el modelo vigente de concentración de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, Blackstone, que es uno de los conflictos más icónicos, históricos y de mayor alcance y recorrido que hemos llevado a cabo desde el sindicato, ahora mismo tiene más de 13.000 inmuebles arrendados en la Comunidad de Madrid. Es el segundo mayor casero de la región, lo cual es una auténtica barbaridad. Y también yendo un poco a hacer este análisis más en profundidad de sus objetivos, sus estrategias, sus modus operandi, nosotros identificamos, o sea, sabemos que la estrategia original de estos fondos buitre es entrar en el mercado mediante la adquisición masiva de inmuebles, subir precios muy rápido, lo más rápido posible, porque tienen unos plazos de acción y de generación de rentabilidad bastante cortos, ¿no? Y después salir del mercado habiendo dejado tras de sí esa subida de precios y esa expulsión generalizada de las vecinas que antes habitaban sus hogares. Entonces, como estamos viendo que este modelo de negocio cada vez se les está complicando más a los grandes fondos como Blackstone, pues ya vemos que empiezan a vender portfolios tanto a particulares como a otros fondos o empresas. Y entonces es en este momento que se abre una ventana de oportunidad que a nosotras lo que nos gustaría poner sobre la mesa e incidir cada vez más en el debate público y a nivel de incidencia y a nivel de contribuir a avivar este descontento social es comenzar a poner el tema de la expropiación masiva sobre la mesa, que ahora mismo nosotras, en los conflictos que estamos llevando a cabo contra otros grandes fondos como Elix o como Trigger Capital, y también a las reivindicaciones que hacemos a los partidos políticos que desde una óptica oportunista se acercan a nuestros conflictos, pues consistiría en 3 grandes pasos. En primer lugar, la derogación total de la Ley 11/2009 del 26 de octubre, que es la que regula el funcionamiento de las SOCIMIs y les facilita un régimen fiscal sumamente beneficioso para sus operaciones especulativas. En segundo lugar, la expropiación de todos estos bloques de propiedad vertical que son propiedad o que
que son objeto de comercio para las SOCIMIs. Y en tercer lugar, y ya introduciendo un poco la última pregunta, que la voy a dejar aquí para que luego podamos seguir hablando de ella, ¿no? Pero la cesión de uso de esas viviendas expropiadas y que habrían pasado previamente a ser de titularidad pública a las comunidades de inquilinas, para así poder avanzar hacia ese modelo de gestión comunitaria de los espacios que habitan, de gestión comunitaria de los hogares, pero también de los bloques, y bajo unos parámetros pues que se alejen completamente y de la forma más diametral y radical posible de las lógicas del mercado. Pero bueno, esto lo vamos a seguir hablando ahora. Gracias. Seguimos y yo creo, Sonia, puedes un poco qué críticas nos haces, cómo podemos colaborar, cómo ves el modelo de cesión de uso, el derecho, la vivienda colaborativa, desde la óptica, evidentemente, de la gente que os reunís en Vallecas en la PAP. Vale, o sea, críticas, poco, a mí me parece muy interesante, ¿vale? Entonces me preparo una pequeña intervención para no dejarme nada y sobre esto luego como preguntar, o sea, bueno. Pues entonces lo primero como contaros un poco de dónde partimos y ahí resaltar dos cosas que siempre se nos vienen a la cabeza cuando, y sobre todo al venir aquí cuando leemos cesión de uso, cooperativas en cesión de uso, es lo primero, o sea, que necesitamos un techo en condiciones y necesitamos cierta estabilidad habitacional, partimos de ahí, ¿vale? Y lo segundo, nosotros no tenemos dinero. No podemos pagar ni un aporte inicial de socio de cooperativa, ni una media, por lo que he estado leyendo, no lo sé, de entre 400 y luego tienes que tirar hacia arriba euros mensuales, en que se suele cuantificar en las cooperativas lo que se paga cada mes, ¿vale? La perspectiva o desde dónde comento esto que digo a continuación, o sea, a mí me interesa poner el acento todo el tiempo en cómo tocar tierra, más en lo práctico, sabiendo además que por esa carencia que tenemos de medios, si quieres, pues no nos va a quedar otra que estar ensayando, como probando, como viendo, pues tiramos de aquí, de allá, retales de un lado y de otro, y con eso pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque nosotros siempre somos como o sea, que se crean un montón, cuando hablamos de, yo qué sé, yo veo pues las cosas que hacéis en el sindicato de inquilinas, las cooperativas en cesión de uso, hay un montón de proyectos, pero siempre tiene que haber dinero por medio. O sea, nosotras no somos como inquilinas en el sentido, no somos sujeto de inquilino en el sentido, pagamos un alquiler. No vamos a poder pagar un alquiler nunca, probablemente. O sea, yo tengo muy claro que mucho tienen que cambiar las cosas, pero probablemente voy a vivir toda mi vida ocupando. O sea, no hay tu tía. Entonces, y como yo, muchísima gente, ¿vale? No, precisamente en esos restos, ¿no? Que nos va dejando como la especulación, ¿no? Hay todo un... Pero bueno, entonces sobre el derecho de uso lanzó una propuesta una compañera que a mí me parece muy interesante, que era si era posible trabajar una propuesta de cooperativas en cesión de uso de las casas y bloques de Sareb. Esto lo ha lanzado una compañera rescatándolo un poco de los inicios de la campaña de Plan Sareb, ¿vale? Nosotros trabajamos ahora mismo un dossier de unos 300, una carpeta de unos 300 casos, pero se van sumando casos a medida que Sareb empieza a ejecutar toda esa, o a convertir en activos toda esa deuda que ha comprado pues vía, bueno, es que no voy a contar un poco toda la historia de Sareb, pero toda la deuda que va ejecutando y que va saliendo, o sea, detrás de la deuda que compra Sareb hay un montón de activos y Sareb poco a poco está como buscando la posesión de todas esas viviendas, o tener la posesión pues para venderlas, para venderlas pues o en paquetes o individualmente, vende también a particulares y tal. Entonces, bueno, hasta la fecha, en Plan Sareb, por el tema de esta propuesta de cooperativas en cesión de uso para esas casas, indicar que tenemos muchas casas, o sea, nosotros tenemos ocupadas muchas casas a Sareb, ¿vale? Hasta la fecha, en Plan Sareb, estamos muy centrados en amarrar las casas, firmando los alquileres abusivos que nos ofrece Sareb, pero teniendo en el horizonte plantear después un conflicto, ya desde una posición inquilina, para cargarnos algunas de las cláusulas más dañinas de los contratos y para lograr los mejores alquileres sociales posibles. Nuestra idea es poder escribir nosotras la letra de los contratos y negociar directamente con Sareb. Sareb lo que hace es que nos pone todo un ejército de mediadoras, ¿vale? Y nos dice, pues a este bloque te mando esta mediadora, o a este bloque te mando por piso una mediadora diferente cada vez. Y bueno, es todo... Bueno, esto es en lo que estamos ahora, ¿vale? Para quien no conozca la campaña, se han lanzado algunas ideas interesantes, que solo voy a comentar por encima, como la idea de los alquileres vitalicios. Yo solo he encontrado esta figura asociada a un uso social de la vivienda en situaciones de personas de avanzada edad, para que no tengan que ponerse a buscar una casa en los últimos años de su vida. Otra idea que se ha lanzado es la idea de topar los alquileres ya vitalicios por abajo.
Es decir, que con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, la cantidad destinada al pago de un alquiler social sea de 0 euros y que con ingresos por encima de ese umbral, pues igual porcentajes, pues ver un poquito negociar qué porcentajes abonar pues en concepto de renta, pero teniéndose además en cuenta los gastos de las inquilinas, ¿vale? Entonces, desde luego que en una campaña como Plan Sareb, que trabajamos en ese dossier que he comentado de más de 300 viviendas, pues sí que corremos un riesgo real, ¿vale? Que es que el mandato de Sareb es vender las viviendas, de hecho tiene como una fecha de caducidad, que es 2027 me parece, y podemos encontrarnos a la vuelta de la esquina con que la propiedad cambie, los frentes se multipliquen, pues tendríamos viviendas en manos de una SOCIMI, viviendas en manos de un fondo, viviendas que pasan a particulares, ¿vale? Y librarlo todo entonces a un futuro de conflicto sindical, pues podría en un momento minar la campaña y dejarnos un poco desmantelados, ¿vale? Esto no quiere decir borrón y cuenta nueva, pero la sensación es la de que esta vía puede agotarse, que no podemos dormirnos. En nuestra propia asamblea ya tenemos casos de alguna casa de Sareb que ha pasado a una sociedad limitada, que a veces no tienen ni domicilio al que ir a hacer presión, ¿vale? Entonces, a mi modo de ver, cualquier forma de recuperar cierto ímpetu y ánimo en una lucha que es vital pasa por ser también capaces de ver que estamos a veces en vía muerta, o no tanto, pero al menos ser capaces de ir un poco más allá. Entonces, una propuesta así, la de negociar con Sareb la constitución de cooperativas, si conseguimos desarrollarla y darle cuerda, en un momento dado no solo nos va a sacar de esa rueda agónica de negociaciones abusivas, de contratos anuales en realidad, fuera de la ley de arrendamientos urbanos, firmados siempre con la pistola del desahucio en la cabeza, sino que realmente sería una salida que nos garantizaría estabilidad en las viviendas. Por supuesto, sacaría muchísima vivienda del mercado de la especulación y del rentismo, ¿vale? Y abriría esta vez sí la puerta, además, a ensayar, algo que habéis comentado aquí también, una gestión comunitaria de las viviendas. La gestión comunitaria de las viviendas está muy trabajado por los muchos proyectos de cooperativas de vivienda ya en marcha. De esto podemos aprender bastante y para eso estamos también en este encuentro. Entonces, por dar algún apunte más solamente, ya que hay pocas referencias o hay que buscarlas, sí que hace poco leí sobre algún proyecto de cooperativa de vivienda en cesión de uso en Sallent, en el que se han negociado ayudas y cesiones del ayuntamiento a cambio de ceder el usufructo de 2 de las viviendas para alquiler social. Puede parecer anecdótico, puede haber una crítica aquí porque probablemente esto nos pasa siempre, se reserva para las personas que no tenemos dinero, se reserva siempre como la segunda clase, ¿no? O sea, no vas a ser un cooperativista de pleno derecho, sino que a ti te vamos a dar el alquiler social, que no va a ser eterno probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salimos de eso también, no? Y otro apunte, pero bueno, que no voy a entrar en la crítica, sino en tomar esto como que se puede intentar negociar, ¿no? Y otro apunte que me parece todo un hallazgo y que agradezco mucho a otra compañera de la APA que no veo por aquí, Bea, por el recorrido que ya tienen hecho y que nos puede interesar bastante conocer, es el INACOP, que es el Instituto Nacional del Cooperativismo en Uruguay. En 2022 tenían ya constituidas como unas 2.200 cooperativas de vivienda, o sea, imaginaos la cantidad de viviendas, ¿vale? Y por lo que he estado leyendo, aunque esto lo he estado mirando ayer, la gran mayoría son cesiones de uso. Hay algún caso de alguna cooperativa en la que alguna persona es propietaria de la vivienda, pero es muy extraño, entonces muy interesante esto. Entonces cierro con esto, tenemos un montón de viviendas, ¿qué hacemos con ellas? Sobre todo, ¿qué podemos hacer? Todas estas ideas que van saliendo. No sé si vamos a encontrarnos en una posición mejor que la actual, en el caso de las casas de Sareb, para intentar negociar algo así. O sea, en el fondo yo creo que es liarse la manta a la cabeza y ponerse con ello, ¿vale? Vale, genial. Pues yo voy a comentar un poco también cómo desde el Sindicato de Inquilinas cómo vemos la cesión de uso, pero bueno, antes de entrar en eso, también por acercar el cisma entre lo que decía Pablo, ¿no? El marco en el que estamos de un Estado que trabaja a favor del capital inmobiliario y una reclamación, o sea, no va a haber un Estado que nos derogue de repente las SOCIMIs, expropia a los grandes propietarios y los convierte en cesión de uso así de un día para otro, ¿no? Eso sabemos que no va a pasar así. Entonces, una de las reflexiones que llevamos teniendo desde el Sindicato de Inquilinas es la necesidad de pasar a la ofensiva, ¿no? De no esperar solo a que nos lleguen los casos, sino ir nosotros a esos bloques de propiedad vertical o de otro tipo que son del mismo propietario y buscar allí generar conflicto. Y también cuando vayamos a esos sitios,
intentar, porque una cosa que a lo mejor nos pasaba antes cuando íbamos a esos bloques es que nuestro objetivo, bueno, era la negociación colectiva, conseguíamos firmar nuevos contratos, pero eso solo te da, como también decía Sonia con los alquileres sociales, unos años de relativa tranquilidad hasta que te vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay que ampliar ahí un poco más el horizonte y sí que creemos que la idea de meter el discurso sobre expropiación y control de la vivienda es algo que puede generar tracción, ¿no? Vemos que en otros lugares, en Berlín hubo un referéndum, ¿no?, sobre el tema de la expropiación de grandes propietarios y el 60% de la ciudad votó a favor de la expropiación, ¿no? O sea que, aunque es verdad que España es otro contexto y hay una sociedad de propietarios muy establecida, sí que creemos que este discurso puede ir generando tracción a nivel público y también dentro de los bloques, ¿no? Que los propios bloques organizados vean esto como una posibilidad, ¿no? Entonces, claramente no queremos ser inquilinas eternamente, pero tampoco aspiramos a tener una vivienda de propiedad individual como solución a nuestros problemas, ¿no? Porque sabemos que esa no es la solución. Y sin el horizonte de querer acabar con el rentismo, que es nuestro horizonte, sabemos que el sindicalismo también se puede quedar muy limitado a una cuestión meramente defensiva o corporativismo, y tampoco eso es lo que queremos en el sindicato de inquilinas, ¿no? Entonces, uno de los primeros hitos que estamos, ¿no?, a raíz también, y agradeceros la invitación a este evento, como pensando más y dándole más vueltas, es cómo estudiar esa viabilidad para que los bloques que ahora mismo están en lucha dentro del sindicato, por aumentos de precio, por no renovaciones, por este tipo de cuestiones, puedan llevar la lucha un paso más allá y encaminarse hacia cooperativizar su bloque, ¿vale? Y esto ahora mismo suena muy idealista, pero creo que es un camino en el que tenemos que trabajar y que es donde conecta, ¿no?, lo que hacemos nosotros con lo que es como el cooperativismo o las cooperativas de cesión de uso, ¿no? Que lo vemos como una parte fundamental de la lucha por una vivienda digna, pero que va más allá de construir viviendas, ¿no? Como sabemos, va también de construir comunidades de apoyo mutuo que estén enraizadas en sus barrios y también a partir de ahí, ¿no?, luego generar este marco legal. Entonces creemos que es muy necesario que se generen estas alianzas entre el sindicalismo y el cooperativismo, no solo, o sea, también en cuestión de prácticas, ¿no? El ejemplo de Uruguay que comentaba también Sonia, que también lo hemos mirado, era interesante ver cómo ahí en Uruguay los cooperativistas han desarrollado todo un repertorio de protesta, desde ocupaciones de tierra hasta huelgas de pagar intereses abusivos, para que las administraciones cedieran recursos públicos a cooperativas, ¿no?, para facilitar su ingreso. Entonces, también compartir prácticas, ¿no?, tanto de un lado al otro, ¿no?, del cooperativismo al sindicalismo y al revés. ¿Qué más tengo? Una cosa que nos ha parecido muy interesante, que ya ha ocurrido en Cataluña, es un acuerdo entre Sostre Cívic, que van a hablar un poco más tarde hoy, y el sindicato de llogaters de allí, ¿no? Y nos gustaría realmente replicar algo así en Madrid con los actores relevantes, o sea que nos gustaría que de aquí empezaran con ese tipo de conversaciones, porque como hemos visto en otros lugares como América Latina, incluso en la propia historia de España pasada, es solo mediante alianzas entre el sindicalismo y el cooperativismo que podemos lograr proyectos más escalables, ¿vale? Y que vayan más allá de ser pequeñas islas, pues paraísos, como decía Sonia, pequeños paraísos que están muy bien, pero que a lo mejor no están llegando como a capas más amplias de la población, ¿no? Otro ejemplo que veíamos ahí interesante era el de Dinamarca, como, bueno, por aquí soltar un poco ejemplos que nos puedan servir de inspiración, ¿no? Ahí vemos que en menos de 30 años el 30% del stock total de viviendas en una capital como Copenhague pasaron a ser cooperativas. ¿Cómo hicieron esto? Fue gracias a una agenda política, ¿vale?, de medidas compartidas entre el movimiento por la vivienda y el cooperativismo, que hizo que el rentismo de los propietarios no les saliera a cuenta y se fueran desprendiendo de sus propiedades, ¿vale? Entonces, esto lo que hacía era juntar una serie de medidas como fuerte regulación de precios, presión para rehabilitar inmuebles, derecho tanteo y retracto de los inquilinos del bloque, o sea, realmente que ambos movimientos hagan suyas las medidas del otro, ¿no? Pero no solo como una cuestión de apoyo, sino porque no solo por solidaridad, sino por interés propio compartido, ¿no? Ser consciente de que la construcción, como decía Pablo, de nueva vivienda es una vía muy limitada y que no va a ser la vía en la que las cooperativas de cesión de uso van a lograr como una expansión grande, ¿no? Sino que va a ser probablemente a través de la expropiación, a través de cosas como Plan Sareb, que vamos, debería ser todo cooperativas de cesión de uso, a través del uso de la vivienda vacía, como decía Laura, ahí es donde podemos expandir este modelo, no buscando como pequeñas parcelas, porque ahí estamos mucho más limitados, ¿no? Entonces, bueno, queremos construir una alternativa a la propiedad inmobiliaria, ¿no?, y pensar cómo llevar las ideas del cooperativismo a los bloques en lucha, y ahí pues os pedimos un poco la ayuda,
tanto en explicar este modelo, ¿no?, y hacer pedagogía con nuestras afiliadas, porque nosotros tampoco lo dominamos tanto y creemos que es algo que si la gente también conoce más y se le va metiendo en la cabeza que esto es una posibilidad, pues vas rompiendo, al menos entre ciertas capas, el sentido común propietario de, al final, la propiedad privada individual como única manera de salvarte en este mundo, ¿no? Pero también hay que ir rompiendo eso entre la gente, que muchas inquilinas también vemos que lo tienen, ¿no?, que vienen a nuestras asambleas y algunas como, voy a pedir una hipoteca y ya estaré bien. Es como, a lo mejor no vas a estar tan bien, ¿no? O sea, a lo mejor hay otros imaginarios, pero como a nivel público no están, pues ni siquiera nos lo planteamos. Entonces, ahí hay un apoyo que os pedimos, por así decirlo, ¿no?, así hablando en general, de explicar el modelo y también de desarrollar como fórmulas legales de cómo funcionaría esa expropiación. ¿Sería un tanteo y retracto a nivel de bloque cuando ese bloque va a ser vendido a otro, pues que las inquilinas intenten ejercer eso y de ahí se haya una cesión de uso? ¿O cómo sería una recuperación de vivienda vacía o incluso donaciones de todas estas herencias, que a lo mejor no serán masivas, pero intentar incentivar que si tienes una herencia, pues que se done a una cooperativa de cesión de uso, o sea, que no tienen que ser tampoco cooperativas, según lo vemos, en bloques, sino que pueden ser dispersas, pueden ser cooperativas que estén repartidas por toda la ciudad y gestionadas a lo mejor por algún tipo de ente, que esto en Cataluña sí que están un poco más avanzadas con este tema. Entonces, bueno, sí que vemos un poco, en el poco acercamiento que hemos tenido, que a lo mejor el mundo de las cooperativas de cesión de uso está un poco demasiado centrado en el ámbito institucional, y eso está bien, ¿no?, que se pasen leyes, que se favorezca la constitución de cooperativas, que haya facilidades en la cesión del suelo o ayudas, pero creemos que también lo que tenemos que hacer a lo mejor es mirar ahí un poco menos a la institución por un ratito, o sea, que es importante ahí también, pero también mirarnos las unas a las otras y dedicar ese tiempo a reforzar nuestra conexión, ¿no?, porque es solo como construyendo esa fuerza que vamos a conseguir estas cosas, ¿no? No va a ser apelando a un Estado benévolo, sino realmente con nuestro poder conjunto. Así que bueno, lo dejo ahí. Gracias, Pablo. Laura, si quieres acabar esta parte del bloque. Gracias. Remato. Pues yo quería partir de la idea inicial de que, bueno, que nosotras estamos haciendo mucho, o sea, no tenemos el volumen ni el potencial de organizaciones como el sindicato. Nosotras, nuestra batalla desde hace muchos años ha sido más bien cultural, ¿no?, de aclarar conceptos. Vamos, por eso me he traído la camiseta de Asun, que fue dentro de una campaña de somos las vecinas ocupas de Usera, ¿no?, haciendo con la contracampaña de criminalización de la ocupación. Nosotros decimos, no sé quiénes serán esos, ¿no?, de esos desalmados que salen en la tele, pero las vecinas ocupas de Usera somos nosotras, que somos las señoras aquí que venimos al pleno municipal, que somos nosotras, que no somos estas, ¿no?, que no nos reconocemos ni nos identificamos con esa problemática. Y ese ha sido un poco el caballo de batalla de nuestra asamblea, ¿no?, romper con esos estigmas. Partiendo de la base de que está ya, creo que hay que informar también, ¿no?, pero creo que ya lo tenemos todas, por lo menos aquí asumido, que no es el esfuerzo ni el salario quienes determinan nuestro nivel de pobreza, sino el gasto que invertimos en vivienda, o sea, que es el gasto de soportar la vivienda la que nos está empobreciendo. Partiendo de esa base, hay que entender que hay un montón de gente que ya está fuera del mercado de la vivienda y que no va a poder acceder nunca, ¿no?, como decía nuestra compañera. Es que no voy a poder ahorrar ese dinero, ni voy a poder tener ese gasto mensual, ni tampoco tengo las credenciales sociales de buen ciudadano, o sea, avales, nóminas, antigüedad en el empleo, mechas, o sea, todo eso no lo tenemos, son las 7 pruebas de Hércules del inquilino, no las vamos a poder saltar. Nosotras vamos por la vía de los hechos, la cesión de uso creo que la hemos usurpado, tenemos ya la cesión del uso. Y lo que nosotras reivindicamos es, o sea, nuestra pregunta es, ¿a qué tengo que renunciar yo para poder entrar en el mercado de vivienda, aunque sea con un alquiler social? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué hago? ¿Dejo de ir a la farmacia? ¿No me compro los audífonos? O sea, no oigo lo que me dice mi nieto. O sea, estamos a un nivel de precariedad por la propia situación económica, ¿no?, que no nos permite dedicar ese dinero ni siquiera a un alquiler social. Porque cuando estás viviendo de una prestación o del paro o incluso de un salario a tiempo completo, porque los contratos no son de 40 horas, son de 30 o de 25, pues nunca llegas a los 900 euros. Y con ese importe no puedes hacer frente a los gastos de mantenimiento y de un mínimo estándar de vida, ¿no? Entonces,
las únicas opciones que se nos plantean desde los fondos de inversión, los grandes propietarios, porque evidentemente la gente de las asambleas no está ocupando a particulares, está ocupando a grandes propietarios, aunque sean de estos de medio pelo, de tercera generación, ¿no? Que son lotes de vivienda que han ido pasando de mano en mano y al final se juntan 3 cuñados y compran 5 viviendas. Estos, que son los peores, porque se creen que son Dios, bueno, pues contra estos sí que es imposible pelear. O sea, en esta situación nosotras sí que reivindicamos que, no nos da la gana de ponernos el carné de pobre, el tocho de expediente que hay que preparar cada 6 meses, porque te cambian de servicer, te cambian de trabajador social que te viene en plan guay a casa a pedirte otra vez todos los papeles. O sea, justificar que vives en la mierda es una humillación que nosotras ya estamos hartas de sufrir. Y cuando se te plantea el mejor de los casos, en los contratos que decías de Sareb, ¿no? que a día de hoy es lo más cotizado, ¿no? Un contrato de Sareb, porque son los únicos que firman contratos de alquiler social, pues te tienes que acreditar la vulnerabilidad económica, familiar, social, personal, los informes médicos, o sea, todo eso lo tienes que justificar cada año. Entonces, o sea, quiero decir, emocionalmente y socialmente te estás autoestigmatizando de una manera que a mí me parece que es insoportable, ¿no? Entonces, a la pregunta que vosotros me planteáis no tengo la respuesta, pero sí sé que tendríamos que incluir en esta ecuación los poderes públicos. O sea, yo creo que la responsabilidad de que estas familias estén así y que no tengamos opciones legales en el mercado de vivienda es de la planificación que tienen y la intervención que tienen en el mercado de vivienda. Creo que es su responsabilidad y creo que son ellos los que tienen que atajar. Nosotras, por las negociaciones que hemos tenido a lo largo de estos años con todos estos pendejos inmobiliarios, pues sí sabemos que hay un montón de negocio, un montón de business paralelo alrededor de la vivienda vacía que nadie quiere perder. O sea, cada vez que se vende un lote de viviendas, me da igual que sean 5 o 50, se pasa de una mano a otra, es muy común que se pierdan por el camino en el traspase de datos la base de datos de la situación social de cada familia. ¿Por qué? Porque los cuñados alrededor tienen empresas que se dedican a hacer informes sociales y son 3.000 euros por cada informe social. Cada 6 meses vuelven a cobrar por cada uno de nosotros. Y eso, que lo viven ellos así, o sea, mantenemos mi empresita de informes sociales. Las familias, cuando se le presenta un nuevo trabajador social que les vuelve a pedir acreditar su vulnerabilidad, lamentablemente se ilusionan porque dicen, me están pidiendo la información para un alquiler. Entonces, joder, ya la gente, ¿sabes? Es que llevan 10 años con esto. 10 años. O sea, hay mucho negocio paralelo que se sostiene con estas dinámicas de mierda. Nosotras, desde luego, no queremos entrar en eso y entendemos que tienen que ser las administraciones públicas las que amplíen a través de, pues no lo sé, pero que cojan todas estas casas y las gestionen desde lo público. Y ya te digo que no lo quieren hacer, porque nosotros llevamos hablando con administraciones, sobre todo con ayuntamientos, que no quieren gestionar viviendas, porque gestionar viviendas es un marrón. O sea, un ayuntamiento, por ejemplo, yo que sé, como Móstoles, Alcorcón, que tenemos casos aquí aquí sentados, ya nos han dicho que no quieren adquirir, o sea, viviendas para su pequeñito o invisible o inexistente parque de vivienda pública porque es un marrón. No están preparados ni tienen voluntad. Y yo creo que, ya sé que, o sea, nosotras siempre estamos intentando encontrar la vía institucional, que también hay que luchar desde la calle, pero que yo creo que eso es una de las grandes deudas que tiene, por lo menos, la Comunidad de Madrid con nosotras. Bueno. Porque he dicho lo de Alcorcón, ¿no? Pues muchas gracias, os agradecemos a los que habéis estado en esta parte del encuentro. La verdad es que nos abre los ojos porque desde otros ámbitos que a lo mejor no estamos afectados y afectadas, lo vemos con cierta distancia, aunque lo podamos leer en la prensa, pero yo creo que la realidad es mucho más complicada y mucho más importante que lo que sale, sobre todo en las campañas que hace, por ejemplo, Antena 3 y a su vez con línea directa la aseguradora en contra de las ocupaciones continuamente y machaconamente,
claro, evidentemente, si están machacando que parece que hay tanta ocupación, pues tiene que haber empresas para gente que coge el miedo y hay un territorio importante de negocio detrás de ese machaque continuo en los medios de comunicación de masa, sobre todo. Con esta parte acabamos este bloque, hacemos 5 minutos de descanso y luego entra el siguiente bloque en el cual explicaremos el derecho de uso, intervendrá José Telle de Sostre Civic para mostrarnos lo que se está haciendo en Europa y sobre todo en Cataluña, y después podremos hablar, preguntar y seguiremos hasta las 2 y pico. Gracias.